Muy buenas a todos. En este vídeo me gustaría comentar uno de los sucesos por el que le cayeron más tortas al Papa Francisco desde dentro de la Iglesia. Porque sí, las mayores tortas le vinieron desde dentro de la Iglesia, para demostrar que somos hermanos y tal. Y algunos diréis, Francisco, pero si la moda ahora es el nuevo Papa, León XIV. Mira, este es un tema que yo quería hacer desde hace tiempo porque a mí me interesaba. Y cuando murió el Papa Francisco dije, este es el momento. Pero resulta que he tenido una hija. Saluda, hija. Por eso llevo esta mochila. Y la vida me da para lo que me da. Así que lo he sacado cuando he podido. Pero centrémonos. El hecho del que estoy hablando es el llamado de la Pachamama. ¿Pacha qué? La Pachamama es esto. ¿Y qué es eso? La Pachamama para algunas tribus amazónicas representa una divinidad, una fuerza que tiene que ver con la vida, la fertilidad, la madre tierra. ¿Y qué es lo que pasó entre esta estatuilla y el Papa Francisco? Pues mira, esta historia tiene de todo. Acusaciones de idolatría, robos, un héroe sin capa y hasta la policía de Roma interviniendo en el acto. Atentos porque la historia se las trae. En 2019, la Iglesia Católica celebró un sínodo. ¿Un sínodo qué? Un sínodo es una reunión de obispos con el Papa para debatir sobre ciertas ideas, hablar, dialogar y sacar algún documento o alguna conclusión. Bueno, pues en 2019 se hizo un sínodo sobre la región panamazónica. ¿Por qué? Porque la Iglesia quería dialogar, quería reflexionar sobre cómo llevar el Evangelio a unas culturas que son muy diferentes, las culturas de la región panamazónica, son muy diferentes, decía, de la cultura occidental y también de la oriental. Bueno, pues hasta aquí todo normal. Sínodos hay de vez en cuando, los obispos se juntan, debaten, sacan ideas, sacan documentos, guay. Pero 2 días antes de que comenzara este sínodo, se hizo en los Jardines Vaticanos una ceremonia, un rito de plantación de árboles en la que se invitó a indígenas procedentes de esas regiones a precisamente participar en este rito, en esta ceremonia. Esta ceremonia ya dio mucho de qué hablar y en redes sociales muchos empezaron a acusar al Papa de idolatría o de permitir la idolatría. Yo me acuerdo que a mí me empezaron a llegar imágenes descontextualizadas y dije, ostras, ¿la habrá liado el Papa Francisco? Pero encontré un artículo escrito por un famoso apologeta. ¿Apolo qué? Un cristiano que sabe mucho del cristianismo y se dedica a la defensa de la fe. Bueno, pues este famoso apologeta del que hablaba es Tim Staples, que es el director de Catholic Answers, un canal de YouTube bastante conocido, yo lo recomiendo un montón, y en este artículo estaba muy bien explicado todos estos sucesos, así que he basado mi vídeo en este artículo, te lo voy a dejar en la descripción, si lo quieres ver, ahí está. Vale, pero entonces, ¿qué se hizo en esta ceremonia de plantación de árboles? Pues no te lo vas a creer, pero se plantó un árbol. Bueno, vale, antes de plantar el árbol se hicieron más cosas, de hecho te las muestro por pantalla. Como ves, lo primero es que entraron los indígenas saludando al Papa. Luego hicieron una especie de baile. Luego hicieron una oración. Aquí se lió porque si ves la oración, algunos dijeron, esa forma de rezar levantando las manos no es cristiana. Mira, querido, querida, si esa forma no es cristiana, ¿por qué los sacerdotes católicos en la misa levantan las manos? No solo la levantan, sino que en el misal romano se les instruye, se les ordena que la levanten. Si dices eso, me temo que es porque no sabes mucho de la historia del cristianismo. Otros dicen, no, pero es que en esa oración estaban en círculo y en el centro de ese círculo estaban esas estatuillas de la Pachamama. Por lo tanto, no estaban orando al Dios cristiano, estaban orando a la Pachamama. 2 argumentos para demostrar que esto no tiene sentido. 1. La mujer que parece que está liderando la oración no mira hacia esta estatuilla, sino que mira al cielo. Si tú estás convencido de que esta estatuilla es una divinidad y estás orando, lo normal sería mirar a la estatuilla, ¿no? 2. La ceremonia acabó con intercambio de regalos por parte de los indígenas y el Papa. Y de hecho podéis ver que uno de los regalos que le hacen los indígenas al Papa es precisamente una de las estatuillas. Y al regalarle la estatuilla al Papa, la mujer se santigua, o sea, que es cristiana. Esto será importante luego en el vídeo. Y le ofrece esa estatuilla al Papa Francisco, el cual la mira, la bendice y luego se la deja al Papa. Se la queda el Papa la estatuilla. Si eso fuera tu Dios al cual le has rezado, no se lo dejas al Papa así como así y te vas. Por cierto, una cosa muy graciosa para mí es que al Papa Francisco cuando le dan esta estatuilla pone cara de estar pensando algo que creo que todos hemos pensado alguna vez. ¿Y yo ahora qué hago con este trasto que me han regalado? Bueno, pues por el hecho de que se hiciera este rito en los Jardines del Vaticano, a muchos católicos les empezó a salir sarpullidos por todo el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque cogieron ciertas imágenes y las sacaron de contexto para justificar que el Papa había hecho o había permitido una idolatría en el Vaticano. Y mucha gente en redes sociales empezó a criticar al Papa como responsable último de estos sucesos. Pasado este rito de plantación de árboles, y unos días después de haber empezado el sínodo, estas estatuillas fueron colocadas en la capilla lateral de una iglesia muy cercana al Vaticano. Y estas estatuillas, junto con otros objetos amazónicos, formaban parte de una exposición que se hizo en esta iglesia llamada Amazonía Casa Común. Y claro, esto sí que ya fue considerado un ultraje, un insulto, una profanación del templo católico, porque claro, habían puesto una diosa, que es la Pachamama, en un templo del dios cristiano.
Y entonces surgió nuestro héroe sin capa, Alexander Zugel, un joven austriaco que a la mañana siguiente consiguió colarse en esta iglesia y robó las dos estatuillas y las consiguió arrojar al río Tíber de Roma. Alexander Zugel se convirtió de repente en el defensor de la verdadera fe católica. Y a muchos católicos, a los que no les gustaba mucho el Papa Francisco, se afirmaron aún más en que un papa que permite la idolatría en el Vaticano pues no puede ser un verdadero papa. Y ahora los cristianos hemos descubierto a la Pachamama, majaderos, por no decir malvados. Esto es idolatría. Pues ahora tenemos ceremonias en lugares importantísimos de la iglesia, ceremonias idolátricas, paganas, sostenidas por las máximas autoridades de la iglesia. Pero vamos por partes. ¿Qué es la idolatría? Pues según el Catecismo de la Iglesia Católica, que sabéis que recoge la enseñanza oficial de la Iglesia, en el punto 2113 dice: la idolatría consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etc. Es decir, cualquier cosa que no es el Dios verdadero, que no es el Dios de Jesucristo, tú lo tratas como Dios, pues eso es idolatría. ¿Fue idolatría lo que te he contado que pasó en el Vaticano? Pues según el Vaticano no, porque no hubo en ningún momento adoración de ningún dios pagano. ¿Por qué? Pues porque estas estatuillas que trajeron los indígenas no son las mismas estatuillas que adoran algunas de las tribus amazónicas. Quizás se parecen, pero no son las mismas. ¿Qué eran entonces estas estatuillas? Pues eran una representación de la fertilidad de la madre tierra. Que es verdad que los indígenas que no son cristianos puede que las adoren, pero los indígenas que son cristianos solo honran. Esto lo explica muy bien Monseñor Felipe Arizmendi, obispo de una zona de México donde están presentes varias de estas culturas. Estas son palabras suyas de una entrevista que le hicieron después de estos sucesos tan polémicos que hubo. Hace años, en un encuentro del CELAM que me tocó coordinar en Cochabamba, Bolivia, pregunté a un indígena aymara si para ellos la Pachamama, la Madre Tierra, y el Inti, el Padre Sol, son dioses. Y me respondió: quienes no han recibido la evangelización los consideran dioses. Para quienes ya fuimos evangelizados no son dioses, sino los mejores regalos de Dios. Estupenda respuesta. Esos son manifestaciones del amor de Dios, no dioses. En mi anterior diócesis, cuando yo escuchaba que con mucho cariño y respeto se hablaba de la Madre Tierra, me sentía molesto, pues yo me decía: mis únicas madres son mi mamá, la Virgen María y la Iglesia. Y cuando veía que se postraban para besar la tierra, más me incomodaba. Pero conviviendo con los indígenas, comprendí que no la adoran como una diosa, sino que la quieren valorar y reconocer como una verdadera madre, pues es la que nos da de comer, la que nos da el agua, el aire y todo lo que necesitamos para vivir. No la consideran una diosa, no la adoran, solo expresan su respeto y oran dando gracias a Dios por ella. Esto es totalmente correcto desde el punto de vista cristiano. No pasa nada por honrar ciertas cosas o ciertas personas, siempre y cuando sepas que esas cosas no son Dios y no las trates como Dios. Mientras eso no ocurra, no hay idolatría. Entonces, indígenas cristianos, que para ellos en su cultura es muy importante honrar esta idea de la fertilidad de la madre tierra, pero sabiendo que viene de Dios y que es un regalo de Dios, traen estas estatuillas, que eso es lo que simbolizan, pues no tiene ningún problema, no es idolatría. Es que las estatuillas recuerdan a otras estatuillas que sí que adoran otras tribus. Ya, bueno, ¿y qué culpa tienen ellos? Otros católicos decían: claro, pero es que dejar estas estatuillas, que para algunas culturas simboliza una divinidad, en una iglesia cristiana, pues puede hacer que alguien con buena voluntad entre en una iglesia cristiana a rezar, a adorar al Dios cristiano, y como ve eso ahí, pues se equivoca y adora a ese Dios pagano, a la Pachamama. Bueno, vale, pero es que también cualquiera puede entrar en una iglesia cristiana y adorar otras muchas cosas que no son el Dios cristiano. Cosas que hay en una iglesia. Por ejemplo, una columna, una alfombra, un candelabro, al de seguridad de la puerta. Me sigues, ¿no? Pero la pregunta que se hacen muchos católicos es: vale, nadie del Vaticano creía que la Pachamama era una diosa, ni dijo que lo fuera, ni nadie la adoró. Pero si saben que hay otras culturas que sí que la confunden con una diosa, ¿por qué mezclar? ¿Por qué forzar la máquina? ¿Por qué ser tan imprudentes? La respuesta se puede resumir en una palabra que es la más importante de este vídeo: inculturación. ¿Qué? Inculturación. Y para explicarte lo que significa, voy a leer la definición que he encontrado que más me satisface. Inculturación es el proceso de integrar el cristianismo en una cultura para que la fe cristiana se exprese y se viva auténticamente a través de sus formas y valores compatibles. Y es que el cristianismo, como sabéis muchos, se originó en la zona de la actual Palestina, que tenía una cultura concreta. Y durante estos 2000 años el cristianismo ha tenido que explicarse, que integrarse con otras culturas. Esto se ha hecho con culturas precristianas paganas, con la cultura griega, con la cultura romana. Os voy a poner algunos ejemplos que seguro que alguno os sorprende. Hemos incorporado festividades. Por ejemplo, la fiesta de Navidad probablemente es una adaptación que hizo el cristianismo de una fiesta que se hacía en el Imperio Romano al dios Sol. Obviamente, como cristianos no podemos adorar al dios Sol, pero si ese día ya tiene mucha gente que lo celebra,
y mucha de esa gente se ha hecho cristiana, pues aprovechemos el día y en vez de celebrar que el sol nace de nuevo, el solsticio de invierno, pues celebremos el nacimiento de Jesús. El uso de incienso, lámparas y velas, que sabéis que es muy común en casi todas las iglesias católicas del mundo. Pues estos elementos eran muy comunes en los templos paganos y en las ceremonias imperiales romanas. Si esos elementos a la gente le ayudaban a conectar con sus divinidades, una vez esas gentes se convierten, pues utilicemos esos elementos que no tienen nada de malo para que les ayuden a conectar con el Dios cristiano. El uso del agua bendita. En muchísimos ritos de varias religiones ya existía una conexión con el agua para lavarse, para purificarse. Bien, pues aprovechémoslo. Las procesiones. Las procesiones eran comunes en las culturas griega y romana, para honrar a sus dioses, a los generales que habían ganado una batalla. Bueno, pues si sacar imágenes por las calles ayuda a la gente a tener presente a sus divinidades, pues aprovechémoslo con la Virgen, con el Señor. También hemos adaptado o incorporado palabras como iglesia. Iglesia significa asamblea en griego. Si tenemos una palabra que significa una reunión importante, pues utilicémosla para la reunión más importante que tenemos los cristianos. O como la palabra obispo, que en griego significa supervisor. Hemos adaptado también templos, como las basílicas romanas. La basílica romana era un edificio que los romanos utilizaban para cosas importantes, y los cristianos lo adaptamos. ¿Qué hay más importante que venir a adorar a Dios? Si la gente ya tiene la percepción del edificio más importante, pues aprovechémoslo. Y así podría seguir poniéndose ejemplos como las vestiduras sacerdotales, el uso del anillo en el rito del matrimonio y un sinfín de palabras, ritos, ideas que se han ido adaptando y que tienen que ver con todo esto de la inculturación. ¿Por qué hemos hecho esto como cristianos? Pues porque siempre hemos creído como iglesia en una idea que resume muy bien un versículo que está en 1 de Tesalonicenses. Examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Es decir, si hay una celebración, una palabra, un rito, un edificio que ya le sirve a la gente, ¿para qué cargárnoslo? No, utilicémoslo, aprovechémoslo. Es verdad que siempre existe el debate entre la inculturación legítima y el sincretismo. Sincretismo es cuando mezclas creencias de forma que se compromete la fe cristiana. Sin embargo, la historia demuestra que la incorporación de elementos culturales y la explicación del cristianismo a través de esos elementos culturales ha sido un constante en la historia y que, en resumen, nos ha salido bien. Hemos conseguido transmitir lo esencial de la fe en muchas culturas distintas. Por cierto, si te interesa lo esencial de la fe, cómo vivir el cristianismo en la cultura que tenemos en Occidente en el siglo XXI, te recomiendo un libro llamado Audacia, que es el libro con el que yo me he formado como cristiano y que sigo usando a día de hoy para formar a otros. Te lo dejo en el link de la descripción por si quieres apoyar este canal comprándolo a través de ese link. Entonces, volviendo a la idea de la Pachamama, sí, la idea de la Pachamama, pues hay algunas tribus indígenas que la adoran como Dios. Y hay indígenas de esa zona que provienen a lo mejor de esas creencias, pero se han convertido al cristianismo. Aún así, si hay elementos que les ayudan a conectar con Dios, reverenciando a esas ideas de la fertilidad, de la madre tierra, siempre y cuando entiendan que eso viene de Dios, pues está bien. Entonces la Iglesia, al intentar transmitir el cristianismo a esas culturas, no se ha cargado esa idea, sino que ha intentado ordenarla, ha intentado decir, vale, sí, la madre tierra y la fertilidad están muy bien, siempre y cuando que reconozcas que no son divinidades y que todas vienen de Dios. Por cierto, por acabar con la historia de las estatuillas, fueron encontradas por la policía de Roma en el río Tíber y fueron devueltas al Vaticano. Y de hecho, el Papa Francisco tuvo que pedir perdón a los indígenas cristianos que se sintieron atacados por este robo de Alexander Zugel. Así que sí, por todo esto que os he contado, le cayeron bastantes tortas al Papa Francisco, sobre todo en redes sociales, pero yo creo, como he intentado demostrar en este vídeo, que fueron totalmente injustas. Y si quieres más ejemplos de inculturación y de interés a este tema, no dejes de leer el artículo en el que he basado este vídeo, que como te he dicho, lo dejo en la descripción. Nada más, por aquí te dejo algún otro vídeo de mi canal por si te interesa y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Adiós! Amazonia, casa común. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El uso del anillo en el rito del matrimonio y un sinfín. Nos vamos a publicidad para darle de comer.